I sit alone in my four-corner room staring at candles. That shit is on. Let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger off the trigger. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, espero que estés muy bien. Vamos a conversar con dos personas, dos invitados de lujo, dos entrevistados de lujo sobre dos temáticas distintas, pero antes vamos a presentar a las organizaciones que nos apoyan. Gracias. I'm pumping in the clip with the wind blow. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating the joint for traps. Checking my telephone text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Negocios son negocios y vamos a conversar con María Pía Estebecorena, titular de C Imagen, sobre un tema muy interesante que es Chopra, Deepak Chopra y los momentos de crisis. ¿Cómo estás, Pía? ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta posibilidad de conversar y quiero contar que la temática de esta charla surge de una charla que hemos tenido en privado vinculada al estrés que surge de vivir en la Argentina y los aportes que puede haber desde pensadores de distinto perfil, por ejemplo Chopra, ¿no? Así que vos sos experto en esto, Pía. Totalmente, sí, totalmente, y me pareció tomar muy interesante un punto específico en donde él invita a liberarse de la mente condicionada, ¿no? La mente condicionada es todos los patrones mentales que tenemos habitualmente y cómo estamos influidos a veces por el marco social en donde vivimos, ¿no? Esto creo que es lo que está pasando mucho en este momento en Argentina, ¿no? Y me pareció interesante compartir algunas notas. ¿Te parece Tal cual. Bien? Sí. ¿Y quién es Chopra, digamos, para saber de qué estamos hablando? Chopra es un médico endocrinólogo muy famoso, se hizo muy famoso en los años 70, 80, 90, ¿no? Tiene muchísimos libros escritos, es indio y hizo toda su carrera en Inglaterra, una carrera brillante, hasta que un día salió del tema de los laboratorios, era un médico investigador, y salió del tema de los laboratorios y se dio cuenta que su fortaleza y su visión en la vida era poder despertar conciencias, ¿no? Y bueno, lo ha hecho con muchísimo éxito. Y sobre todo analiza temas de la neurociencia, de cómo conecta el cerebro con el cuerpo, y un poco de eso es lo que vine a conversar con vos hoy, ¿no? Claro, porque la visión a veces occidental de la salud física y mental es como que ve todo como compartimentos estancos, ¿no? Me duele la rodilla, voy al traumatólogo, me duele la cabeza, voy al neurólogo, etcétera. Estoy gordo, me hago el cinturón gástrico, pero es como que solamente ataca el síntoma, no la causa profunda, me parece. Exactamente, eso justamente dice él, dice que es impresionante ver lo fragmentada que están sus pacientes, y le impresionaba muchísimo porque eso hace que vos no puedas registrar algunas señales que te manda el cuerpo, ¿no? Cuando algo no está bien. El cuerpo siempre avisa, el tema es que nosotros no escuchamos y no nos pensamos como una unidad, ¿no? Por eso es que después con el estrés, claro, sobrevienen montones de dolencias que en verdad están concatenadas a factores emocionales, ¿no? A factores de cómo nos influyen las cosas cotidianas. Uh-huh. Y como charlábamos off the record o antes de empezar esta charla, la economía argentina, por ejemplo, te puede estresar la incertidumbre, la suba de precios,
el 100% de inflación proyectado, te obliga a cambiar de hábitos, te obliga a atar todo con alambre, a rendirte ante el objetivo y a dejar de lado, mejor dicho, el objetivo de perfección a veces, y genera frustración, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hago, no? ¿Qué hago? ¿De qué me disfrazo? Totalmente, sí, absolutamente es así. Lo que pasa es que Deepak Chopra en ese punto, él propone un cambio de visión, ¿no? Y este cambio de visión es poder conectar con la mente consciente, ¿no? En verdad, con la conciencia sería, ¿no? Y pensar, aprender a pensarse no desde la mente, sino desde la conciencia. Parece un juego de palabras esto, pero en realidad, si uno se pregunta, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy, no? Y uno no es sus pensamientos, uno no es su mente, ¿no? Un pensamiento es una unidad de energía e información, simplemente, ¿no? Vos pensás, voy a mover el dedo del pie. Entonces pensás, mandás la información y usás la energía y ese dedo se mueve, ¿no? Y eso es un pensamiento, básicamente. Pero en verdad la conciencia está por detrás de la mente, ¿no? La mente, digamos, es como un canal en donde yo puedo hacer los procesos de la vida, ¿no? Y el cuerpo es la herramienta en la cual lo mueve, pero hay alguien que está tomando las decisiones todo el tiempo, viendo a ver si las cosas son buenas o son malas, ¿no? Y decidiendo todo el tiempo, que esa es la conciencia. Entonces, la invitación un poco de Deepak Chopra es salir de esta dicotomía y protegerse contra estas cosas tan estresantes del día a día, a través de una conexión más profunda con la conciencia, ¿no? Y él lo manifiesta en tres núcleos puntuales, ¿no? Eh, Uno dice que nunca tenemos que olvidarnos que el deseo es todo. El deseo es lo que mueve el universo, en verdad. O sea, tu deseo de que las cosas ocurran o de que no ocurran es lo mismo, ¿no? Es lo que en realidad está proyectando las cosas, ¿no? Y en esto dice que hay que pensar justamente toma un tema de la economía, mirá qué interesante, que es la navaja de Ockham, ¿no? En donde dice que dentro de las mismas condiciones, la aplicación más sencilla suele ser la más correcta, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que nuestra conciencia no tiene ubicación, pero también que no tiene tiempo, tiene, digamos, todos los recursos, no le puede pasar nada, no se puede enfermar, y en verdad eso es lo que nos mueve, ¿no? Ahí está el corazón del deseo, ¿no? En todo esto. Y él describe tres cosas, tres puntos que me pareció muy lindo poder compartírtelo para poder llegar a esa conciencia, ¿no? Una es poniéndome en el centro de mi propia vida, ¿no? No distraerme con el 100% de la inflación, la falta de dinero, las malas proyecciones quizás para el 2023, etcétera, sino teniendo la verdad, la justa conciencia de que si yo estoy en mi proyecto voy a poder manifestar esas cosas. De hecho, en esta crisis tremenda que está en la Argentina, hay gente que está ganando mucho dinero y hay gente que puede generar riqueza, ¿no? Entonces, es un posicionamiento en verdad de la conciencia y yo a través de la conciencia manifiesto la realidad. El otro punto es no identificarme con el ego, y esto es, cuando hay una discusión, cuando está la famosa grieta, ¿no? O la discusión por algo, por puntos de vista, que esto se da muchísimo en momentos que son ríspidos, ¿no? Como esto, como este momento que estamos viviendo, uno tiende a polarizarse en la opinión y querer ganar una discusión
Y eso es el ego, ¿no? Eso es estar identificado con el ego. Ahí se va mucha energía que no tiene sentido, porque lamentablemente no vamos a cambiar por nuestra propia visión de las cosas el país o las situaciones, pero sí podemos cambiarlo desde la conciencia, ¿no? Entonces, dejar de lado el ego, ¿no? Y el otro es el tercer punto, que vos lo tocaste recién, ¿no? Que es el miedo a lo desconocido. En verdad, lo desconocido, estamos todo el tiempo en lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo conocido forma parte de lo que ya pasó. Lo conocido es las cosas que siempre hago, pero eso ya pasó. El momento, el único momento que tengo es el aquí y ahora, ¿no? Es este momento que no pasa y en donde está la conciencia, y eso es lo desconocido, ¿no? Es el lugar en donde vivimos, en donde nos movemos, y sin embargo nos asusta, es como una paradoja, ¿no? Esas cualidades en realidad son infinitas, ¿no? Porque se conectan con la creatividad, la compasión, la alegría, el amor, la imaginación, la intuición, ¿no? Y cuando yo aprendo a vivir en esa conciencia de que más allá de lo que ocurra, la incertidumbre, como estoy en mi eje y estoy en mi conciencia, voy a poder llevarlo para adelante. Ahí conecto con muchos principios que manifiesta la neurociencia, ¿no? Y que nos allana el camino para poder conectar con ese eterno ahora que es todo en verdad lo que tenemos, ¿no? Y vivir conscientemente significa poder elegir. Fíjate qué ligado a la libertad que está este concepto y cómo yo deseo experimentar la vida en este momento. Eso es vivir con conciencia. Con lo cual, cuando estamos con la conciencia, conectados con la conciencia, estamos siendo libres, ejerciendo nuestra libertad de poder elegir con quién pasamos el momento, cómo lo pasamos, cómo atravesamos una crisis y qué elementos voy a tomar yo para sobrellevar esa crisis, ¿no? También pasamos el 2001 y aquí estamos, ¿no? Así que es una excelente invitación para conectar en el medio de la crisis con la verdadera conciencia de cada uno y con el plan que tiene, ¿no? Y salir con el plan que tiene, perdón, el alma, ¿no? Y salir de la mente condicionada, porque en realidad la mayoría de nuestros pensamientos están condicionados y quizás no son nuestros, los copiamos, los escuchamos, nos gustó una idea, lo tomamos, lo adoptamos y creemos después que es un pensamiento propio. En verdad, cuanto más lejos de la conciencia estamos, es más probable que estemos más lejos de elaborar un pensamiento propio, ¿no? Nos estamos, digamos, invadiendo por el mal humor que hay en el ambiente, prendemos la televisión y dan los índices económicos y son un bajón, entonces estamos imbuidos totalmente y es tóxico, ¿no? Llega un momento que eso es tóxico, son condicionamientos que hay, ¿no? Y para cerrar, me gustaría compartirte una frase de él que me gustó muchísimo, que creo que engloba todo, que es: confía en el plan de tu alma, aunque no lo entiendas, ten la certeza de que todo saldrá bien, ¿no? Esa firme convicción interna de que desde la libertad podemos elegir, podemos ser realmente reyes de nuestra propia vida, ¿no? Y poder decidir, es realmente liberador, porque ningún condicionamiento externo, ni siquiera la inflación de 3 dígitos, puede sacarte la alegría si es que vos no lo permitís o lo permitís. Pía, muchísimas gracias por estas reflexiones tan útiles, tan profundas, de las que siempre hablamos y que nos hacen tanto bien y que nos hacen enfocar en lo que tenemos y no en lo que nos falta, ¿no? En lo importante de la vida, que a veces ver una visión trascendente nos hace... Me gusta el verbo justipreciar, ¿no? La situación en la que estamos, vivimos y todo lo que tenemos y no solamente lo que nos falta. Muchísimas gracias, Pía. Te seguimos en todas las redes. María Pía TV Corena y en C Imagen. En Instagram especialmente. Un gran abrazo. Abrazos. Nos vemos. Bueno, y vamos a un pequeño corte y ya volvemos.